Las historias de los trabajadores del volante suelen ser muy escalofriantes. Hay quienes ven las peores escenas, como los conductores de ambulancia, los choferes de transporte público colectivo, los taxistas que recogen gente de madrugada, y los traileros que recorren las carreteras estatales y nacionales de cualquier país transportando consigo valiosas cargas, lo que los hace acreedores a largas jornadas de trabajo. Desde que se empieza al día que se vuelve a salir el sol. Es por esto que esta noche hablaremos de los relatos de horror que se han extendido entre todos los camioneros. Unas leyendas que vienen arraigadas con su trabajo. Recuerda, no importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando La Hora del Miedo. Esta anécdota que les voy a platicar estuvo guardado en el fondo de mi alma por mucho tiempo. Sin embargo, en estos últimos meses decidí compartirla con ustedes. El detonante para que me animara ocurrió en una parrillada con mis amigos. El ambiente se prestó para contar todo tipo de historias. Escuchaba con suma atención los relatos de los demás, hasta que llegó mi turno. Fue entonces que empecé a relatar mi vivencia. Yo no lo premedité. Arranqué por inercia y las palabras se fueron articulando por mi boca, como una suerte de desahogo a lo que llevaba enterrado muy adentro mío. Podía ver que a medida que avanzaba con mi experiencia, el semblante de los rostros de mis conocidos comenzó a cambiar. Y es que, aunque lo que van a escuchar es algo difícil de creer, yo les aseguro que es completamente real. Fui transportista de mercaderías, oficialmente conocido como camionero. Yo llevé muchos años en el rubro y me atrevo a decir que bien podría llamarme veterano en la ruta. A lo largo del tiempo, escuché relatos paranormales y esto se me hizo algo común, pero jamás me los tomé muy en serio. Esto fue así, hasta que me tocó vivir algo tan feo que cambió mi vida totalmente. Y ahora, por precaución, cada vez que puedo y que los plazos de entrega en distintas carreteras me lo permiten, evito viajar de noche. Más que nada, por lo peligroso que resulta luchar contra el sueño o manejar por caminos poco cuidados. Pero aún, cuando uno toma estas medidas, la verdad es que no se le puede decir que no al jefe. Resulta que debido a una serie de contratiempos, en la empresa se habían confundido con los días de entrega. En otras palabras, estábamos en demora con el destinatario de las cargas. Fue así que me llamaron para salir de forma urgente con un pedido. Mi destino era llegar a la capital de San Luis. Partí de Villa Dolores en dirección a Quines por la ruta número 20. Llegando a esta última localidad, tomaría otro trayecto directo a la capital. Como era de esperar, mientras viajaba, se hizo de noche. Pero esta carretera era muy limpia, gracias al resplandor de una hermosa luna llena. Yo podía ver, a medida que avanzaba en mi vehículo, los montes y los pastizales de aquel tramo. Iba manejando sin mayores preocupaciones, cuando de repente, a lo lejos, distinguí un rebaño de cabras cruzando por en medio de la ruta. Para evitar cualquier percance, comencé a disminuir la velocidad. Así le daría tiempo a los animales para atravesar el asfalto. Pero algo me decía que las cosas no marcharían bien. Fue en este preciso instante que me percaté de que en el centro de todas estas cabras había una muy negra que sobresalía de entre todas las demás por su gran tamaño. Acto seguido, frené totalmente en camión, encendí las luces altas
y entonces miré con detenimiento. Si bien les había dicho que algo me daba mala espina anteriormente, ahora estas cosas se empezarían a poner realmente extrañas. Abrí muy grandes los ojos por la sorpresa de ver cómo los animales se habían disipado alrededor de esta cabra de gran tamaño, haciendo una especie de círculo perfecto en medio de la carretera. Yo me quedé paralizado frente a lo que estaba presenciando. El rostro de esta cara era horrible. No se comparaba con ningún otro animal que yo conociera. Era completamente amorfa y grotesca. Parecía como si fuera algo salido de una película de terror. Pero lo que más horror me generaba era ver esos dos grandes ojos rojos. Los podía ver claramente brillando en la oscuridad. Un miedo súbito me paralizó totalmente. No podía moverme, ni apartar la mirada de este extraño ser. Quería gritar, quería taparme los ojos, quería salir rápidamente de este lugar, pero yo ya no podía hacer nada. Mi cuerpo no respondía en absoluto. Pasaron unos segundos que para mí fueron eternos. El silencio se quebró cuando esta cabra comenzó a balar fuertemente. Fue un sonido que retumbó por todo el lugar. Yo no puedo describírselos, pero simplemente fue algo anormal. Hasta los cristales de mi tráiler se agitaron debido a la vibración de aquella cosa. Después, fui testigo de una escena realmente macabra. Con la carretera vacía y esa luna llena al fondo, enfrente de mí, esa cabra negra comenzó a erguirse lentamente hasta que quedó parada en sus dos patas traseras. Todo esto sin quitarme de encima esos enormes ojos rojos. Aterrado, comencé yo a llorar. Luego vi que comenzó a acercarse a mí a paso lento. Yo intenté por todos los medios que esa cosa se fuera. La amenacé con arrancar a toda velocidad mi camión, haciendo que el motor retumbara de forma violenta. De igual forma, hice sonar el claxon. Pero todo esto fue inútil. Esa cabra seguía avanzando hacia mí. Al estar más o menos a 1 metro de mi vehículo, inicié un trayecto alrededor del cofre del tráiler. Iba de izquierda a derecha y a la inversa. Todo esto sin dejar de mirarme con esos malditos ojos rojos. Hasta el día de hoy, de tan solo recordar el ruido peculiar de las pezuñas con el asfalto, me da una sensación de incomodidad atroz. Sin previo aviso, de forma brusca, dio un balido tremendo y se acercó hasta mi ventanilla, la ventanilla del conductor. Desesperado reaccioné y tomé el crucifijo que tengo ahí colgado en el espejo, pero no podía articular ninguna palabra. Nada, hasta que con mucho esfuerzo, y más que palabras, parecía un lamento agonizante, llegué a balbucear: «Ay, Dios mío, ¿qué diablos es esto? Ayúdame a irme de aquí. Dios, ayúdame a irme de aquí, por favor». Dicho esto, recobré el movimiento de mi cuerpo y sin pensarlo, pisé el acelerador y me marché a toda prisa de ese lugar. No me importó llevarme por delante de alguna inafortunada cabra. Lo único que pensé en este instante era escapar de ese lugar y de ese ser que yo había visto. No puedo describir lo que sentí al salir de ahí, pero yo tenía una mezcla de emociones. Por un lado, me sentí aliviado, pero por el otro, tenía una sensación de estar siendo perseguido. Empecé a ver por los retrovisores para ver si esa cabra venía detrás de mí. Fue el viaje más horrible de mi vida. Sentí que se me estaba descomponiendo todo. Me faltaba el aire y me dolía mucho la cabeza.
pero no quería por todo el mundo detenerme. Tenía una sensación de que en este momento yo me encontraba totalmente indefenso. Al cabo de unos kilómetros, vi unas casas al fondo de la carretera y me encaminé para encontrar el confort de la compañía humana. Yo ya necesitaba desahogarme con alguien y contar lo que me había sucedido. Llegué, me estacioné debajo de unos árboles. Casi al instante, un hombre y un muchacho joven salieron a mi encuentro. Me preguntaban si me encontraba bien, ya que me vieron apresuradamente y bastante pálido. Comencé a relatarles lo sucedido, pero extrañamente, este hombre no le sorprendió mi historia. Cuando terminé de hablar, miró al muchacho y le dijo: «Mijo, vaya para adentro y acomode un poco el cuarto de huéspedes». Aquel muchacho se metió y se apresuró para hacer lo que le dijeron, y ya estando los dos solos, el hombre prosiguió: «Mira, muchacho, yo no me voy a andar con rodeos. Eso que viste era el macho cabrío, era el mismísimo Satanás. Te digo esto porque la verdad, no eres el primero que le pasa, no eres el primero que lo ve. Por esta zona en la que anduviste, es muy común que se les aparezca a la gente. La verdad, te veo bastante alterado. Con toda confianza, quédate en nuestra casa. Te calmas, te invito a algo de cenar y mañana temprano sigues tu camino». Yo opté por declinar su oferta. En realidad, todo esto de lo que me enteré no me había servido para nada para calmarme, y seguramente no podría conciliar ni el sueño pensando que esa cosa podría estar allá afuera. Además, era de carácter urgente que yo entrara al Carmento. «Bueno, está bien, como tú quieras, muchacho. Nada más, te digo que te la lleves tranquilo. Maneja calmado y trata de ya no pensar en lo que te pasó. Verás, la sugestión es el peor compañero a la hora de manejar y es bastante peligroso». Sin más que decir, agradecí su amabilidad y me marché directamente a la capital. Aunque me fue muy difícil mantenerme concentrado, fue una suerte que el resto de mi viaje no sucediera ningún otro tipo de percance sobrenatural. Llegué a destino alrededor de las 9 de la mañana. Entregué la carga y me quedé en un estado de retardo. No podía creer lo que yo había visto. Primero, opté por no contarle a nadie por miedo o porque se burlaran de mí, que me dijeran que yo estaba loco. No obstante, decidí sincerarme con un grupo de amigos muy íntimos. Estos, algo incrédulos, me dijeron que a lo sumo todo fue producto de mi cansancio. Pero por precaución, era mejor que no volviera a hacer el mismo trayecto. Sin embargo, pasaron los días y yo, en vez de mejorar, empeoraba. No podía sacarme de la mente ese par de ojos rojos. Así que fue el inicio de una etapa muy oscura en mi vida, una serie de sueños en donde se me aparecía dicho macho cabrío. Yo me sentía agobiado, no quería vivir, estaba aislado de todos. Hasta que un día, un familiar, viéndome tan mal, me recomendó ir a ver a un chamán que era bastante experto en lo paranormal. Yo, ya desesperado y pensando que no tenía mucho que perder, fui al lugar donde me dijeron que podía ubicarlo. Para mi suerte, aquella persona era un sacerdote, un padre que me dijo que él no atendía al público en general. Casi suplicándole, le pedí que me ayudara, pero pensando que buscaba en confesarme,
Me dijo que para eso había otro cura. Acto seguido, se dio media vuelta y comenzó a marcharse. Ante esto, desesperado y en voz alta le dije: «Espere, por favor. Vi al diablo. Quiero que me diga cómo puedo sacármelo de la cabeza». Fue entonces que el sacerdote volvió sus pasos y luego me dijo, con una mirada aguda: «Pase, joven. Vamos a platicar entonces». Me hizo sentar en un sillón muy cómodo, dentro de una habitación parecida a lo que un living room. «A ver, cuéntame lo que te pasó», preguntó el padre. Yo procuré contarle todo con lujo de detalle. Él me escuchó atentamente, sin decir ninguna palabra, y cuando terminé de contarle lo que les acabo de decir: «Voy a ayudar a que te olvides de lo que te pasó. Voy a sacarte eso de la cabeza. Pero tú me tienes que ayudar también». Yo me quedé sin saber qué responder exactamente. No entendía a qué se refería. Llamó a 2 personas que eran sus ayudantes y me pidió que me dejara sujetar de los brazos. Luego se ubicó a mis espaldas y me indicó que rezara lo que supiera, pero por ningún motivo dejara de hacer oraciones. Inmediatamente después colocó su mano derecha sobre mi cabeza. Pasó alrededor de 1 hora más, en donde este cura replicaba continuamente extrañas palabras en un dialecto que yo desconozco, rezos más frecuentes y en tonos más altos. Al cabo de dicho lapso de tiempo, los dos quedamos muy exhaustos. Yo, como si me hubiera aplastado un tren, y él como si estuviese agonizando. Con muchas preguntas en mi mente, me atreví solo a hacer una: «Padre, ¿podría decirme por qué vi? ¿Por qué yo tuve que ver todo esto?». El sacerdote me miró en silencio por un rato, hasta que por fin me contestó: «Dios tiene extrañas formas de actuar. No piensas en por qué de todo. Simplemente tú fuiste escogido para dar testimonio fiel de que así como el bien existe, también el mal. Ten firme tu fe y nada malo te podrá ocurrir nunca más». Por último, los ayudantes le ayudaron sujetándolo de los brazos, pero antes de marcharse, me dirigió una última mirada llena de calidez y tras unos segundos me dijo algo que me inquietó bastante: «Nos volveremos a ver, muchacho». Abandoné esa iglesia totalmente en paz, y hoy por hoy afirmo que mi fe está renovada. Puedo decir también que tras lo vivido, tengo noción de que estamos en medio de una delgada línea en donde el mal acecha a la espera de su momento para actuar. Ya tenía que haber llegado a la desviación. Cansado y enojado, manejaba a altas horas de la noche. Se suponía que tenía que haber llegado hace 1 hora a mi destino, pero por alguna razón no lo encontraba. Yo estaba bastante seguro que estaba atento a la desviación donde me dijeron que entrara. Era pasando el puente grande, y a media hora estaba la desviación. Hay una roca enorme pintada de color rojo. Ahí es. Ese viejo de mi patrón, al parecer se equivocó, y no es la primera vez que lo hace. Le voy a hablar a su celular, a ver qué me dice. Espero que se esté despierto. Yo me hice a un lado del camino, tomé el teléfono. Al activarlo me di cuenta que no tenía señal. Estaba yo en cero,
y eran las 3 de la madrugada. Miré a mi alrededor y solo árboles a los lados. Tenía que haber señal aquí. Maldición. Le di un golpe al volante maldiciendo a mi jefe y a todo mi error. ¿Qué diablos tenía que haber venido aquí? Todo por ganarme un maldito bono extra. Y es que debía sacar adelante unos proyectos y deudas, y si no trabaja uno de más, no sale para nada. Maldita pobreza. ¿Y ahora qué hago? ¿Me regreso o espero a que amanezca? Tomé un respiro y después me decidí. Creo que me regresaré al puente y ahí me quedaré hasta que amanezca. Ya temprano buscaré esa dichosa roca. Cuando me disponía a tomar la palanca de velocidades, un golpe en la puerta del copiloto me puso alerta. ¿Qué diablos? Miré hacia el vidrio y el espejo retrovisor y no había nada. Tomé mi arma que yo tenía debajo del tablero y me dispuse a dar batalla. Revisé que estuviera cargada y sin seguro y me preparé. No sabe a dónde vino a meterse esa maldita rata. Un ligero temblor en mis manos, pero mi mente muy alerta, y es que ya me habían asaltado en varias ocasiones antes. Ya había repelido a varios asaltantes, y esta vez no sería la excepción. De pronto, otro golpe en la misma puerta, pero no podía ver nada. No había nada por el retrovisor, ni siquiera atrás. Pero, adelante. Maldición. Voy a salir y enfrentaré a quien sea. Total, tengo a mi negrita que no me deja solo. Estaba por salir, cuando se escuchó la voz de un niño. Hola señor, buenas noches. No se espante, yo soy una buena persona. Solo quiero saber si me puede llevar. Diablos, niño. Un niño, pero ¿qué hace un niño en medio de la nada a estas horas de la noche? Yo le gritaba al niño, pero no lo podía ver. Mira, niño, mejor vete. No quiero condenarme y cargarme un mocoso. Sé que te mandaron a distraerme, pero te aseguro que me sé todos los trucos que utilizan esos malditos rateros. Mejor vete. Vete. De inmediato, saqué el estacionario, que un gran ruido sacó al aire, y después encloché y metí velocidad. Sabía que tenía que hacer 2 maniobras antes de salir de ahí, ya que la carretera no era bastante ancha. Yo me podría voltearme al no saber bien el terreno. Salí disparado, dando vueltas al volante y rugiendo el poderoso motor hasta llegar al límite del otro lado de la carretera. Después, con gran habilidad, metí reversa y de inmediato retrocedí, girando el volante y preparando la gran huida, huyendo del niño aquel que yo sabía que en el fondo no era más que un truco para quitarme el camión y tal vez la vida. Al volver a meter la velocidad, a primera, ya pude ver al niño. Les aseguro, amigos, que lo que les voy a decir es algo sumamente horroroso. Lo estoy recordando y me pasan aún escalofríos. Se me pasó decirles que había una luna hermosa. Todo se veía radiante, y más por aquellos lugares sumamente oscuros. Por eso pude ver bien al niño. Él estaba sumamente delgado. En su espalda se notaban unas alas desplegadas. Su rostro era maligno, y estoy seguro que tenía cuernos. Sus pies o patas eran de otro tipo, pero no eran humanos. Básicamente, ese niño no era humano. En el último momento, ese ser se rió tan horriblemente. Mi pie se hundió en el acelerador en ese momento y saqué toda mi habilidad que durante años de operador acumulé. Despegué el camión en fracción de segundos. Ese motor bufaba. Estaba pegado al volante como si fuera mi tabla salvavidas. No podía tener algún error, porque sabía que sería el último. Sin poder contener las lágrimas del miedo
que escurrían por mis mejillas. Mi mente me decía reza, pero hacía tanto que no lo hacía, y en estos momentos nada se me ocurría tampoco. Yo no deseaba ver por el retrovisor porque sentía que ahí estaría mirándome y atacándome, pero el sentido de sobrevivencia me traicionó y miré. Dios mío, ahí estaba, pegado a la pared del camión. ¿Cómo diablos es que hace eso? Ese maldito niño me sonreía y me sacaba la lengua, como saboreándose. El miedo que tuve, amigos, no sabría cómo se los puedo explicar, pero sabía que iba a morir en manos de ese demonio, ya que yo no tenía escapatoria. Volví a mirar hacia adelante del camión. Tragaba carretera como loco. Debía de haber algo que me ayude. En este momento, en la distancia observé unas luces, y mi corazón vislumbró una pequeña luz de esperanza. Ahí me ayudarán. Ya mi pie parecía atravesar el piso donde estaba el acelerador. Yo ya no podía ir más rápido. Era todo lo que el camión podía darme. De pronto, ahí estaba, a un lado mío, en la puerta del operador, mirándome con esos ojos amarillos y rojizos. Su rostro parecía que no tenía piel, como si solo se miraran los músculos del rostro, y aquella, la lengua larga, saboreando el vidrio de mi ventana. Tenía unos colmillos enormes, y sí, tenía cuernos. Literalmente esto era un demonio. Tuve que jugarme la vida y viré el volante hacia el monte, porque ya no llegaría yo a esa luz que veía a lo lejos. El camión empezó a dar brincos brutales que me hacían saltar, pero mis manos estaban afianzadas al volante que no lo podía soltarlo. Más adelante, mucho más adelante, había un árbol grande. Ahí yo también chocaría, y esa cosa probablemente se haría puré. Volví a acelerar y me fui directo al árbol. Pero antes de chocar, mi familia pasó por mi mente. Mamá, papá, mis 2 hijos y mi esposa. Por favor, perdónenme. Y con un grito dije: Dios, por favor, perdóname. A último momento volanteé y solo golpeé el costado donde iba ese ser monstruoso, que con la velocidad que iba no le di tiempo de escapar. En este momento lo hice desaparecer. Probablemente ya lo hice puré con la velocidad y el peso del camión. Fue algo milagroso, porque no supe cómo fue que hice esa maniobra tan increíble. Estoy seguro de que fue Dios el que guió mis manos y el volante. Yo seguía en marcha y traté de volver a la carretera. Debía de llegar donde esa luz que había visto. Al volver a poner atención en la carretera, frente a mí estaba la desviación y aquella gran piedra roja. Era, un lado de ella, un paradero que jamás vi al principio. Creo que ya iba destinado para la escena de ese demonio. Ya eran las 5 de la mañana. ¿Dónde se habrán ido esas 2 horas anteriores? Yo jamás lo sabré, pero pronto amanecería y vendrían por mí. Y yo sé que tal vez no me van a creer. Se los juro, a nadie le deseo que tenga una experiencia como la que yo tuve. Gracias por acompañarnos en su programa La Hora del Miedo. No se olviden, déjenos un like, compartan, activen la campanita para que no se pierdan ningún video similar a este. Les aseguro, les aterrorizará. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Síganos en nuestras redes sociales. Acompáñennos en la Academia Atsuki y sobre todo, síganse divirtiendo en historias del más acá. Ya lo saben, mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non verg. Hasta pronto.